Mi propia madre me obligó a casarme con un médico viudo de 50 años. Todo esto se hizo por un sentido de gratitud, para devolver los favores que él había hecho por nosotros a lo largo de los años. Pero detrás de este matrimonio había una razón mucho más profunda. Una razón inimaginable. Resulta que aquella sencilla casa en una zona tranquila del Gran Buenos Aires siempre estaba impregnada del aroma a jazmines del país que crecían en el jardín delantero. Valentina, una joven enfermera de 25 años, estaba sentada en una vieja silla de madera en el living con el rostro sombrío. Frente a ella, doña Graciela, su madre, estaba sentada erguida con una expresión seria que Valentina rara vez veía. Valentina, la llamó Graciela suavemente, pero su tono sonaba lleno de determinación. Necesito hablar de algo importante con vos. Valentina arqueó una ceja con sospecha. Sabía que su madre no empezaría a hablar de cosas triviales con esa cara. Había una tensión en el aire que casi se podía sentir en la piel. ¿Qué pasa, ma? Preguntó con cautela, tratando de ocultar la ansiedad que le subía por el pecho. Graciela respiró hondo, como si intentara calmarse. Sus ojos se posaron en Valentina con una mirada llena de ternura, pero también de firmeza. ¿Sabes lo bueno que ha sido el doctor Marcelo Rossi con nuestra familia, verdad? Valentina asintió lentamente. Por supuesto que lo sabía. El doctor Rossi era un médico muy respetado en la clínica donde ella trabajaba. Hace unos años, cuando su padre, el viejo, cayó gravemente enfermo y estuvo al borde de la muerte, fue Marcelo quien, sin dudarlo, brindó la mejor atención, aunque la familia tenía dificultades para pagar los costos del tratamiento. Incluso después de que su padre se recuperó, el doctor Rossi siguió siendo una figura solidaria, revisando a menudo la salud de la familia sin cobrar un peso. Me siento muy en deuda con él, continuó Graciela, con la voz temblando un poco. Y ahora vino con un pedido. Valentina sintió que su corazón latía más rápido. Un mal presentimiento comenzó a surgir en su mente. ¿Qué pedido, mamá? Graciela miró a su hija directamente, con los ojos llorosos. Quiere casarse con vos, Valentina. Fue como si un rayo hubiera golpeado la cabeza de Valentina. Se estremeció, insegura de haber escuchado bien. ¿Casarse conmigo? ¿Pero por qué? Su voz sonaba temblorosa, una mezcla de shock y protesta. El doctor Rossi ha sido viudo durante varios años, explicó Graciela con voz débil. Dice que se siente solo. ¿Y vos? Vos sos una buena chica, Valentina. Podés hacer su vida más feliz. ¿Pero mamá? Valentina se levantó de la silla, incapaz de contener su emoción. Soy joven. Ni siquiera he pensado realmente en el casamiento, y mucho menos con un viudo que tiene casi el doble de mi edad. Graciela pareció herida por las palabras de su hija, pero se mantuvo firme. No es una cuestión de edad, nena. Se trata de devolver el favor. Si no fuera por Marcelo, tal vez tu papá ya no estaría con nosotros. Nuestra familia tiene una deuda enorme con él. Valentina se quedó callada, estrujando el borde de su remera con fuerza. Sabía que su madre tenía razón. Sin el doctor Rossi, su familia tal vez no habría sobrevivido a esos tiempos difíciles. Sin embargo, ¿cómo podía su madre pedirle que se casara solo por gratitud? Sé que esto es difícil para vos, dijo Graciela suavemente, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero por favor, pensalo bien. Es por nuestra familia. El living de repente se sintió sofocante para Valentina. Su respiración se volvió pesada y sus pensamientos eran un caos. Trató de imaginarse como la esposa del doctor Rossi, un hombre mayor y amable, pero lejos de su imagen de pareja ideal. Todas esas imágenes se sentían incorrectas, incómodas, dolorosas. Sin embargo, por otro lado, había una culpa que le carcomía el corazón. ¿Cómo podía rechazar la petición de alguien que había ayudado tanto a su familia?
especialmente si el rechazo heriría los sentimientos de su madre, que respetaba tanto al doctor. Esa noche, Valentina se sentó al borde de su cama, mirando el cielo oscuro y sin estrellas de Buenos Aires a través de la ventana. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Su vida pacífica y llena de esperanza de repente parecía derrumbarse en una sola noche. Sabía que esta decisión cambiaría todo. Y de alguna manera, sentía que no tenía otra opción que seguir el deseo de su madre. El sol de la mañana acababa de asomar por el horizonte, iluminando la habitación de Valentina con una luz suave. Pero para ella, el día se sentía tan sombrío como la noche anterior. Se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, como si una gran carga presionara todo su cuerpo. La decisión de casarse con el doctor Rossi no era algo que pudiera procesar en una sola noche. ¿Ya estás lista, nena? La voz de Graciela rompió el silencio de la mañana cuando entró a la habitación con una taza de mate cocido caliente en la mano. Valentina solo asintió lentamente, sin sentir realmente lo que respondía. «Voy a intentarlo, mamá», dijo con tono inexpresivo, aunque su corazón gritaba lo contrario. Graciela sonrió débilmente, como si también sintiera la renuencia de su hija. Sin embargo, la mujer mayor parecía más convencida de que este era el paso que debían tomar por el bien de la familia. «Marcelo es un buen hombre, Valentina, vas a ser feliz con él». Valentina no respondió. Solo miró la taza humeante en sus manos. Sus pensamientos volaban. ¿Cómo iba a superar todo esto? ¿Cómo iba a construir una relación con alguien a quien apenas conocía en ese plano? Unos días después, los preparativos para la boda comenzaron a marchar. Aunque sería sencilla, el evento requería mucho tiempo y energía. Valentina ayudó a su madre a elegir el vestido, a decorar el living para una recepción íntima y a ocuparse de los trámites en el registro civil. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo y se veía con el vestido de novia blanco, sentía como si le clavaran agujas en el corazón. Ese no era el vestido de sus sueños de infancia. Ese no era el momento feliz que había imaginado. Todo se sentía mal, el color, la textura, incluso la sonrisa falsa que forzaba en su rostro. «Tu vestido es hermoso, hija», dijo Graciela una tarde. Sus ojos brillaban llenos de esperanza al ver a Valentina probándose el vestido frente al espejo. «Sí, ma», respondió Valentina secamente, con voz vacía. Trató de sonreír, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. En medio del ajetreo de los preparativos, Valentina se encontró con el doctor Rossi varias veces. El hombre siempre se presentaba con una actitud tranquila y amable. Como de costumbre, cuando hablaban, Marcelo solía compartir visiones sabias sobre la vida o anécdotas ligeras sobre su trabajo en la clínica. Sin embargo, para Valentina, esas conversaciones se sentían vacías. Había un gran abismo que los separaba, no solo la edad, sino también los sentimientos. Una tarde, después de un breve encuentro en la clínica donde trabajaban, el doctor Rossi le dijo con tono suave: «Valentina, sé que esta no es una elección fácil para vos, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para que te sientas cómoda». Valentina lo miró, tratando de encontrar alguna mentira detrás de esas palabras. Sin embargo, los ojos de Marcelo parecían sinceros, llenos de un sentido de responsabilidad. Ella solo asintió lentamente, sin saber qué decir. Las noches previas a la boda fueron el momento más difícil para Valentina. Después de que todos se dormían, solía sentarse al borde de la cama, mirando la oscuridad con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se sentía como un pájaro en una jaula de oro, obligada a aceptar un destino que no deseaba. «¿Podré ser feliz?», murmuró para sí misma una noche, con la voz temblorosa. Esa pregunta resonaba en su cabeza sin una respuesta satisfactoria. En otros días, Graciela solía acompañar a Valentina, tratando de darle apoyo y consejos. «Todo matrimonio necesita compromiso, Valentina. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo vas a aprender a quererlo». Pero Valentina no estaba segura. ¿Cómo podía amar a alguien que no había elegido?
¿Cómo podía olvidar sus sueños de un amor que naciera del conocimiento mutuo y no de la presión? El día de la boda se acercaba y el ambiente entre Valentina y el doctor Rossi seguía siendo formal. Hablaban lo necesario con respeto, pero sin calidez. Cuando fueron a probarse las alianzas a la joyería en la avenida Santa Fe, Valentina casi no podía mirar a los ojos a Marcelo. Se sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro en la que no quería participar. ¿Es esta realmente mi vida?, se preguntó internamente, apretando el borde de su camisa. A pesar de todo, había una cosa que aliviaba un poco a Valentina. El doctor Rossi no era un hombre exigente ni posesivo. Le daba espacio para adaptarse, no imponía su presencia excesivamente. Su actitud suave y paciente hacía que Valentina se sintiera un poco más tranquila, aunque todavía había una extrañeza atorada en su corazón. La noche antes de la boda, Valentina se sentó en el patio trasero, mirando los jazmines que crecían salvajes. El aire fresco de la noche porteña le tocaba la piel, pero no le importaba. Su mente estaba llena de grandes interrogantes. ¿Podría sobrevivir a este matrimonio? ¿Podría aprender a amar a Marcelo? ¿O quedaría atrapada en el arrepentimiento de por vida? Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Pero esta vez no intentó secarlas. Solo se quedó en silencio, absorbiendo todo el miedo y la duda que la perseguían. Mañana era el gran día que cambiaría su vida para siempre. Y aunque sabía que no tenía otra opción, su corazón seguía susurrando débilmente: ¿qué pasará después de esto? Esa mañana, el sol salió suavemente, iluminando la habitación matrimonial que acababan de ocupar Valentina y el doctor Rossi. Sin embargo, para Valentina, la calidez del sol no lograba penetrar el frío de su corazón. Se despertó temprano, acostada inmóvil en el lado de la cama más alejado de Marcelo. Su cuerpo estaba rígido, sin atreverse a moverse ni un poco. Como si un paso en falso hiciera que su mundo se derrumbara aún más. Marcelo parecía dormir profundamente a su lado. Su respiración era regular y su rostro estaba tranquilo. Valentina le robó una mirada, tratando de leer la expresión del hombre en su sueño. Pero lo que vio solo profundizó el sentimiento de extrañeza dentro de ella. Era su primer día como marido y mujer. Sin embargo, Valentina se sentía como una invitada en su propia casa. Una invitada obligada a quedarse sin sentirse cómoda. Después de un desayuno incómodo con facturas y café, Valentina comenzó a vivir su nueva rutina en la casa del doctor Rossi. La casa era una casona grande y señorial, muy diferente a la casita sencilla donde ella se crió. Cada rincón estaba lleno de muebles antiguos y pinturas hermosas. Sin embargo, todo se sentía tan ajeno para ella. Se sentía como en un museo, no en un hogar. «Podés redecorar tu habitación como quieras», dijo Marcelo una tarde mientras estaban sentados en el living. «Sé que todo esto puede parecerte raro». Valentina sintió levemente, pero no estaba segura de si realmente quería hacerlo. ¿Cómo hacer que un lugar se sienta como un hogar si su propio corazón aún no se sentía cómodo? El doctor Rossi parecía entender la incomodidad de Valentina. No forzaba la interacción más de lo necesario. Mientras Valentina se ocupaba de limpiar la cocina o acomodar cosas, Marcelo solía sentarse en su escritorio, leyendo un libro o escribiendo en su libreta. Su actitud de darle espacio hizo que Valentina se sintiera un poco aliviada. Aunque todavía había una distancia difícil de eliminar, aunque su relación seguía sintiéndose formal, hubo pequeños momentos que comenzaron a mostrar otro lado de Marcelo. Una noche, mientras Valentina miraba televisión sola en la sala de estar, Marcelo entró con 2 tazas de té en las manos. ¿Querés tomar un té conmigo?, preguntó con una sonrisa leve. Valentina se giró algo sorprendida. Dudó un momento antes de asentir finalmente. Gracias, Marcelo. El doctor se sentó en el sofá de al lado, lo suficientemente lejos para no parecer demasiado íntimo, pero lo suficientemente cerca para demostrar que le importaba. Charlaron sobre cosas triviales, la película que pasaban en la tele,
el clima que empezaba a refrescar, hasta pequeñas historias sobre los pacientes de la clínica. «Sos excelente trabajando como enfermera, Valentina», dijo Marcelo de repente, sorprendiéndola. «Mucha gente no se banca ese trabajo. Tenés un talento y una fortaleza increíbles». Valentina sonrió tímidamente, sintiéndose un poco conmovida por el elogio. Aunque todavía se sentía raro escucharlo de alguien que ahora era su esposo, las palabras de Marcelo comenzaron a abrir una pequeña puerta en su corazón. Quizás, pensó, este hombre no es tan malo como imaginaba. Sin embargo, a pesar de esos pequeños momentos, la tensión persistía. Valentina a menudo se encontraba atrapada en un dilema interno. Por un lado, empezaba a ver que Marcelo era un hombre de buen corazón que no imponía su voluntad. Por otro lado, todavía se sentía atrapada en un matrimonio que no deseaba. Una tarde, mientras acomodaba el armario en el dormitorio, encontró una caja vieja escondida detrás de una pila de mantas. Curiosa, la abrió y encontró varias fotos antiguas de Marcelo con una mujer hermosa, probablemente su difunta esposa. También había cartas dobladas prolijamente, escritas con una caligrafía preciosa. Valentina se quedó helada por un momento, sintiéndose mal por haber visto las cosas personales de Marcelo sin permiso. Pero por otro lado, sentía curiosidad por saber quién era esa mujer, qué había pasado con su relación. Esas preguntas empezaron a molestar su mente, haciéndola sentir aún más ajena en esa casa. Esa noche, Valentina decidió preguntarle a Marcelo sobre la caja. Lo encontró en su escritorio leyendo un libro grueso. Marcelo lo llamó suavemente, haciendo que él se girara. «Sí, Valentina. Encontré una caja vieja en la habitación. Perdón, no fue mi intención abrirla. Solo quería saber». Marcelo dejó su libro y sonrió levemente. «Ah, eso. Eso era de mi difunta esposa. Cosas, recuerdos del pasado». Valentina se sintió nerviosa, insegura de si debía continuar la conversación. «¿Todavía la extrañas?» Marcelo se quedó callado un momento. Sus ojos miraron lejos, hacia la ventana. «A veces», dijo en voz baja. «Pero la vida tiene que seguir. Todos llevamos recuerdos. Pero también tenemos que aprender a abrir capítulos nuevos». Valentina no supo qué decir después de eso. Solo asintió levemente, sintiéndose un poco avergonzada por su excesiva curiosidad. Esa noche, Valentina volvió a su habitación con la mente revuelta. Empezaba a darse cuenta de que el doctor Rossi no era una figura perfecta. Sin embargo, tampoco era un hombre frío que solo pensaba en sí mismo. Ese hombre tenía heridas y recuerdos profundos, igual que ella, que ahora estaba atrapada en un matrimonio lleno de presión. Sin embargo, a pesar de que había un pequeño progreso en su relación, Valentina todavía se sentía vacía. Se preguntaba si alguna vez podría ser verdaderamente feliz en este matrimonio. O si solo seguiría viviendo bajo la sombra de la culpa y la obligación. Antes de dormir, miró su alianza de matrimonio sencilla brillando bajo la luz de la lámpara. Su corazón todavía estaba lleno de preguntas, pero de una cosa estaba segura: su vida nunca volvería a ser la misma. El cielo de esa mañana estaba nublado, como si la naturaleza también sintiera la tensión que cubría la casa. Una semana después de su casamiento con el doctor Rossi, su vida comenzaba a mostrar signos de adaptación. Aunque todavía llena de dudas y cautela, todo cambió en un instante cuando sonó el teléfono en medio del desayuno. Valentina, la voz llena de pánico de Graciela sonó desde el otro lado de la línea. «No me siento bien. Me duele muchísimo el pecho». Valentina se levantó de golpe de la silla. Respiraba con dificultad por la ansiedad. «Mamá, tranquila. ¿Dónde estás? ¿Podés respirar?». Marcelo, que estaba sentado en la mesa, enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Qué pasa, Valentina?», preguntó con tono preocupado. «Mi mamá está mal», Marcelo respondió rápido, con los ojos llorosos.
Tengo que ir para allá ya mismo. En menos de 10 minutos, Valentina y Marcelo ya habían llegado a la casa de Graciela. Valentina corrió a la habitación de su madre y encontró a la mujer recostada débilmente, con el rostro pálido y el cuerpo cubierto de sudor frío. Mamá, la llamó suavemente, tomándole la mano con fuerza. No tengas miedo, estoy acá. Graciela solo negó débilmente con la cabeza, respirando con dificultad. Valentina, tengo miedo. Marcelo enseguida tomó el control de la situación. Abrió el maletín médico que siempre llevaba y comenzó a revisar a Graciela. Después de unos momentos, su expresión cambió. Se puso serio. Tenemos que llevarla al sanatorio lo más rápido posible. Es un infarto. Valentina se sorprendió, su cuerpo temblaba violentamente. Un infarto. Pero ¿cómo puede ser? No tenemos tiempo para discutir eso ahora, dijo Marcelo con firmeza. Ayúdame a llevarla al auto. Tenemos que apurarnos. El viaje al sanatorio se sintió como una pesadilla para Valentina. En el auto, sostenía la mano de su madre con fuerza, tratando de calmarse a sí misma y a Graciela. Sin embargo, el miedo y la ansiedad la seguían acosando. ¿Qué pasaría si su madre no sobrevivía? Al llegar al sanatorio, Marcelo contactó inmediatamente al equipo médico para la atención de urgencia. Valentina solo pudo esperar en la sala de espera, sentada en una silla de plástico dura con las manos cubriéndose la cara, con la mente llena de imágenes horribles, perder a su madre, quedarse sola, y toda la presión de la vida acumulándose cada vez más. Después de unas horas que parecieron siglos, Marcelo finalmente salió de la terapia intensiva con expresión cansada pero aliviada. Tu mamá ya está estable, dijo suavemente. Pero tenemos que controlar su condición para que no tenga otro episodio. Valentina se levantó de golpe, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, Marcelo. Yo no sé qué habría pasado si vos no hubieras estado acá. Marcelo solo sonrió levemente y le palmeó el hombro con suavidad. Es mi trabajo, Valentina. No tenés que agradecerme. Esa noche, Valentina se quedó en el sanatorio, cuidando a su madre que aún yacía débil en la terapia. Marcelo también se quedó allí. Aunque no era parte de la familia sanguínea, ayudó a Valentina a ocuparse de todo, desde llenar los formularios administrativos hasta darle consejos médicos sobre la condición de Graciela. Cuando la noche avanzó, Valentina se sentó en una silla cerca de la ventana, mirando el cielo oscuro de Buenos Aires cubierto de nubes. Marcelo se le acercó con un vaso de té caliente. Necesitas descansar, le dijo suavemente, dándole el té. Esto te va a ayudar. Valentina aceptó el té con manos temblorosas. No puedo dormir, Marcelo. ¿Y si mi mamá me necesita? Me voy a quedar acá. Si pasa algo, yo te despierto, respondió Marcelo con tono tranquilizador. Así que trata de dormir un poco. Por primera vez, Valentina sintió la calidez de las palabras de Marcelo. El hombre no solo estaba presente como médico o su esposo, realmente se preocupaba por ella como ser humano. Las lágrimas de Valentina volvieron a brotar. Pero esta vez no era por miedo, sino por gratitud. Gracias, susurró suavemente, con la voz quebrada. Yo no sé qué haría sin vos. Marcelo solo sonrió un poco y se sentó en la silla de al lado. Los dos se quedaron sentados en silencio bajo la luz tenue del sanatorio, envueltos en un silencio lleno de significado. A la mañana siguiente, después de que la condición de Graciela mejoró, Valentina se sentó junto a la cama de su madre, tomándole la mano con fuerza. Graciela sonrió débilmente, tratando de calmar a su hija. No te tenés que preocupar, nena, dijo despacio. Estoy bien ahora. Valentina asintió, pero sus ojos seguían húmedos. Tuve miedo de perderte, ma. No. No sabía qué hacer si te pasaba algo. Graciela sonrió con ternura y miró a Marcelo, que estaba parado en la puerta de la habitación. Tenés un marido bueno, Valentina.
Ya lo demostró ayer. Tenés que confiar más en él. Valentina miró a Marcelo, que parecía un poco incómodo al escuchar las palabras de su suegra. No estaba segura de si estaba lista para confiar plenamente en ese hombre. Sin embargo, de una cosa estaba segura: Marcelo era alguien en quien se podía confiar en los momentos difíciles. Esa noche, cuando Valentina volvió a la casa con Marcelo, el ambiente entre ellos había cambiado. Había un respeto y una comprensión que empezaban a crecer, aunque todavía se sentían frágiles. Valentina se dio cuenta de que ese hombre no era solo un extraño impuesto como esposo. Era alguien que había ayudado a su familia en los momentos más críticos. Sin embargo, detrás de su gratitud, Valentina también se daba cuenta de que este matrimonio aún estaba lejos de ser perfecto. Todavía había muchas preguntas sin respuesta y todavía había una distancia que cruzar. Pero por primera vez, se sentía un poco más liviana. Como si la carga sobre sus hombros empezara a disminuir un poco. Antes de dormir, miró a Marcelo, que estaba leyendo un libro en el escritorio. Por primera vez, vio a ese hombre no como un extraño, sino como alguien que había demostrado bondad cuando ella más lo necesitaba. Unos días después del incidente en el sanatorio, el ambiente en la casa de Valentina y el doctor Rossi comenzó a cambiar sutilmente. Aunque todavía había distancia entre ellos, su relación ahora se sentía más natural. Valentina ya no se sentía como una invitada en su propia casa. Empezaba a ver ese lugar como suyo también, aunque fuera poco a poco. A Graciela finalmente le dieron el alta, pero el médico sugirió que hiciera reposo total durante unas semanas. Valentina decidió quedarse temporalmente en la casa de su madre para ayudar a cuidarla y, al mismo tiempo, darse un tiempo para reflexionar. Cada tarde, Marcelo iba a la casa de Graciela para controlar cómo estaba. Siempre traía remedios, daba consejos médicos e incluso ayudaba a ordenar la casa si Valentina estaba ocupada con su madre. Su actitud amable y sabia hacía que Valentina sintiera cada vez más curiosidad sobre quién era realmente este hombre. Un día, mientras Graciela dormía la siesta, Valentina se sentó en el living con Marcelo. Charlaron de muchas cosas, desde su trabajo en la clínica hasta sus intereses fuera de la profesión. Sé que te gusta pintar, dijo Marcelo de repente, sorprendiendo a Valentina. ¿Cómo sabes?, preguntó extrañada. Marcelo sonrió levemente. Tu mamá me contó. Dijo que pintabas mucho cuando eras chica. ¿Todavía lo haces? Valentina negó con la cabeza suavemente. No, hace mucho que no pinto. La vida es demasiado ocupada para esas cosas. Marcelo pareció pensar un momento y luego dijo. A veces necesitamos hacernos tiempo para las cosas que nos hacen felices. A mí me gusta escuchar tango o música clásica en mi tiempo libre. Me ayuda a relajarme. Valentina sonrió, sintiéndose un poco tocada por esas palabras. Por primera vez vio que Marcelo no era solo un médico o su marido. Era un hombre común con intereses y pasatiempos como cualquier otro. Cuando empezó a anochecer, Valentina y Marcelo se sentaron en la galería trasera de la casa de Graciela, disfrutando del viento fresco que soplaba suavemente. Bajo la luz tenue de la luna, Valentina decidió preguntar sobre algo que había estado molestando su mente desde que encontró la caja de recuerdos en la habitación de Marcelo. Marcelo lo llamó suavemente, tratando de elegir las palabras con cuidado. ¿Te puedo preguntar algo? Marcelo se giró. Sus ojos se posaron en Valentina con expresión amable. Por supuesto. ¿Qué querés saber? Valentina respiró hondo. Encontré una caja vieja en tu habitación hace unos días. Había fotos y cartas adentro. ¿Eso es todo sobre tu primera esposa? Marcelo se quedó callado un momento. Su rostro pareció entristecerse un poco. Pero después de unos segundos sonrió levemente. Sí, son recuerdos de mi difunta esposa, Lucía. Ella era una mujer increíble, Valentina. Tuvimos muchos momentos lindos juntos. Valentina se sintió un poco nerviosa, sin saber si debía seguir.
Sin embargo, Marcelo parecía abierto a hablar, así que se animó. ¿Por qué? ¿Por qué te dejó? Marcelo suspiró largo, mirando el cielo oscuro de la noche. Lucía murió por una enfermedad rara, muy difícil de tratar. Hice todo lo humanamente posible para salvarla, pero al final fallé. La voz del hombre sonaba amarga, pero llena de comprensión. Valentina sintió cuán profunda era la herida de Marcelo. No podía imaginar cómo se sentía perder a la persona amada, sobre todo después de luchar tanto para salvarla. Perdón por abrir viejas heridas, dijo Valentina en voz baja, sintiéndose culpable por su pregunta. Marcelo negó con la cabeza suavemente. No pasa nada, Valentina. Es parte de mi vida y ya aprendí a aceptarlo. Todos tenemos recuerdos que nos marcan, sean lindos o dolorosos. Esa noche, después de que Marcelo se fue a su casa, Valentina se sentó al borde de su cama, pensando en toda la conversación que acababan de tener. Empezaba a darse cuenta de que el doctor Rossi era un hombre mucho más complejo de lo que imaginaba. No era solo una figura bondadosa y paciente. También era un ser humano con heridas y fragilidad. Valentina se sintió un poco culpable por su actitud fría durante todo este tiempo. Había visto a Marcelo como una figura extraña impuesta como esposo sin intentar realmente comprenderlo. Pero después de escuchar la historia sobre su difunta esposa, Valentina comenzó a ver a ese hombre con otros ojos. Aunque todavía no se sentía completamente cómoda en su matrimonio, Valentina se dio cuenta de que había una gran posibilidad de que pudiera aprender a querer a Marcelo, no por obligación o presión familiar, sino porque empezaba a ver el otro lado de ese hombre, que era tan humano. Bajo la luz tenue de la luna, Valentina miró su anillo. Su corazón todavía estaba lleno de grandes preguntas. Pero esta vez se sentía un poco más aliviada. Empezaba a entender que este matrimonio no se trataba solo de devolver un favor a su madre o cumplir con las expectativas de los demás. Se trataba de dos personas tratando de entenderse y apoyarse mutuamente. Antes de dormir, Valentina se prometió a sí misma ser más abierta con Marcelo. Sabía que el camino aún era largo y tal vez estaría lleno de desafíos. Pero por primera vez se sentía optimista de que había esperanza de felicidad en el futuro. Habían pasado varias semanas desde la crisis de salud de Graciela y la vida de Valentina y Marcelo comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Aunque todavía había una tensión sutil entre ellos, su relación poco a poco empezaba a convertirse en algo más natural y cálido. Valentina comenzaba a ver a Marcelo no solo como su esposo o el médico bondadoso, sino también como alguien con quien podía compartir pequeños momentos de felicidad. Esa mañana, el sol brillaba fuerte, iluminando la cocina de la casa de Graciela, donde Valentina estaba preparando el desayuno. Estaba haciendo un puchero, el favorito de su madre. Mientras tanto, Marcelo estaba sentado a la mesa leyendo el diario. El aire en la habitación se sentía ligero, sin la carga de presión de siempre. «Qué rico olor tiene eso», dijo Marcelo cerrando el diario y sonriéndole a Valentina. «Me dio hambre». Valentina le devolvió una sonrisa tímida, sintiéndose un poco avergonzada por el halago. «Es una sopa común, Marcelo. Nada especial. Pero seguro es riquísima si la hiciste vos», respondió él con tono suave y soltó una risita. «Tenés que tenerte más confianza». Valentina no respondió, pero sus mejillas se pusieron coloradas. Empezaba a acostumbrarse a la actitud de Marcelo, que siempre le daba reconocimiento aunque fuera por cosas chicas. Él tenía una manera particular de hacer que los demás se sintieran valorados. Y Valentina empezaba a darse cuenta de que esa era una de sus virtudes. Después del desayuno, mientras Graciela dormía la siesta, Valentina y Marcelo se sentaron en el patio. Charlaron de muchas cosas. Marcelo contó cómo se interesó por primera vez en la medicina y Valentina escuchaba con mucho interés. «Siempre quise ayudar a la gente», dijo Marcelo con los ojos brillantes mientras contaba. «Antes veía a mi viejo atender pacientes en el pueblo donde vivíamos. Me inspiré en él». Valentina sonrió. «Yo también quería ayudar a la gente, pero elegí ser enfermera».
Me gusta más estar directamente al lado del paciente, escuchar sus historias. Marcelo asintió, pareciendo valorar la respuesta. «Sos genial, Valentina. Mucha gente no aguanta en esa profesión». Se sonrieron mutuamente y por primera vez Valentina sintió una intimidad sincera en su conversación. Había una comodidad que nunca había sentido antes. Como si ambos estuvieran construyendo los cimientos nuevos de su relación. A la noche, después de que Graciela se durmió temprano, Marcelo invitó a Valentina al living para escuchar música. Encendió su viejo tocadiscos y una melodía de tango instrumental suave comenzó a llenar la habitación. «Me gusta este tema», dijo Marcelo señalando el vinilo que giraba. Era uno de los favoritos de Lucía, mi primera mujer. Valentina escuchaba con atención, tratando de sentir la emoción detrás de la música. El sonido del bandoneón melancólico hacía que el ambiente fuera más íntimo. Y sin darse cuenta, Valentina sintió que se sumergía en esa atmósfera cálida. «Es hermoso», dijo despacio, mirando a Marcelo. «¿Lo escuchás seguido?» Marcelo asintió. Su rostro se veía tranquilo, pero lleno de recuerdos. «Sí, a veces esta música me ayuda a recordar los tiempos lindos con Lucía. Pero ahora también lo escucho para bajar el estrés». Valentina se sintió conmovida por la honestidad de Marcelo. Se dio cuenta de que ese hombre no era solo una figura sabia y paciente, sino también alguien que tenía fragilidad y ternura en su interior. «Gracias por dejarme escucharlo», dijo Valentina suavemente, con voz llena de gratitud. Marcelo sonrió un poco y miró a Valentina con expresión dulce. «No tenés nada que agradecer. Me alegra si te sentís cómoda». Mientras la noche avanzaba, Valentina y Marcelo se sentaron uno al lado del otro en el sofá escuchando la música que seguía sonando. Valentina sintió que algo cambiaba entre ellos. Algo más profundo que el simple respeto o la obligación. Había una calidez que empezaba a crecer, aunque todavía era frágil. Sin darse cuenta, la mano de Marcelo rozó la de Valentina suavemente. El movimiento fue tan espontáneo, pero lleno de significado. Valentina no retiró la mano, sino que dejó que se quedara ahí, sintiendo el contacto tibio. «Sé que todavía tenemos mucho que aprender el uno del otro», dijo Marcelo despacio. Su voz sonaba muy sincera. «Pero espero que podamos seguir entendiéndonos y apoyándonos». Valentina lo miró, con los ojos llorosos por la mezcla de emociones. No estaba segura de si ya estaba completamente lista para amar a Marcelo. Pero empezaba a sentir que había una gran posibilidad de que pudiera aprender a hacerlo. «Yo también espero eso», respondió ella en voz baja, con la voz temblorosa. Esa noche, después de que Marcelo volvió a su casa, Valentina se sentó al borde de la cama, pensando en todos los momentos que acababan de pasar. Se dio cuenta de que su relación con Marcelo empezaba a cambiar de una mera formalidad a algo más profundo. Todavía había muchas cosas que no sabía ni entendía, pero Valentina se sentía optimista de que los dos iban hacia algo mejor. Antes de dormir, miró su alianza. Su corazón todavía estaba lleno de preguntas. Pero esta vez se sentía más aliviada. Empezaba a ver que el amor no se trata solo de sentimientos románticos, sino también de comprenderse, apoyarse y compartir pequeños momentos que hacen la vida más linda. Por primera vez, Valentina sintió que tal vez, solo tal vez, podía ser feliz en este matrimonio. La mañana siguiente, el aire estaba más fresco de lo habitual. Valentina y el doctor Rossi habían vuelto a su casa después de que Graciela fuera declarada lo suficientemente sana para vivir sola. Aunque todavía quedaba un poco de ansiedad por la condición de su madre, Valentina empezaba a sentirse un poco aliviada. Sin embargo, su mente seguía llena de muchas preguntas, especialmente sobre el pasado de Marcelo. Desde la conversación de aquella noche sobre su difunta primera esposa, Lucía, Valentina no podía dejar de pensar en él. Tenía curiosidad por las historias que no se habían revelado del todo. ¿Había sido realmente solo una enfermedad rara lo que causó la muerte de Lucía o había otro secreto que Marcelo escondía? Una tarde, mientras Marcelo estaba de guardia en la clínica,
Valentina decidió limpiar el escritorio de su marido. Rara vez entraba a esa habitación porque Marcelo siempre mantenía su privacidad allí. Pero esta vez sentía ganas de saber más sobre él, sobre quién era en realidad. En un rincón de la habitación, sobre el viejo escritorio de madera lleno de libros gruesos, Valentina encontró una pequeña caja de madera escondida detrás de una pila de documentos médicos. La caja parecía antigua, con tallados finos en la superficie. Curiosa, la abrió despacio. Dentro de la caja, Valentina encontró varias cartas viejas que ya estaban amarillentas, escritas con una caligrafía hermosa. También había varias fotos descoloridas que mostraban a Marcelo con una mujer hermosa, Lucía. Sin embargo, hubo una carta que captó su atención de inmediato. La carta estaba escrita por Lucía para Marcelo y su contenido dejó a Valentina en shock. Con las manos temblorosas, Valentina leyó la carta. La letra de Lucía estaba llena de emoción, pero también se sentía desgarradora. A mi amado Marcelo, te escribo esta carta con el corazón pesado. Sé que me amás, pero no puedo seguir viviendo así. Estoy cansada, Marcelo. No solo por esta enfermedad, sino también porque mis sentimientos están cada vez más destrozados. Me siento una carga para vos y no soporto más verte esforzarte tanto para salvarme. Te amo más que a nada en este mundo, pero no puedo verte sufrir por mi culpa. Perdóname si esta decisión te lastima. Pero espero que puedas entender que este es el mejor camino para mí. Por siempre, Lucía. Valentina se quedó helada, con los ojos llenos de lágrimas. No se imaginaba que Lucía en realidad se había suicidado, no había muerto solo por la enfermedad. Este hecho la confundió y la conmocionó. ¿Cómo podía ser que Marcelo no le hubiera contado esto? ¿Era esta la razón por la que él siempre parecía llevar una carga pesada sobre los hombros? Después de leer la carta, Valentina se sintió en un dilema. Por un lado, se sentía culpable por haber leído cosas personales de Marcelo sin permiso. Por otro lado, no podía ignorar el hecho de que él guardaba un gran secreto sobre su pasado. ¿Qué hago?, murmuró para sí misma, sentada en la silla del escritorio con la carta aún en la mano. ¿Le pregunto o lo dejo pasar? Su corazón estaba lleno de una mezcla de emociones, curiosidad, enojo y lástima. No estaba segura de si Marcelo se abriría si le preguntaba sobre la carta o si se sentiría ofendido porque su privacidad había sido violada. Sin embargo, una cosa era segura, Valentina se dio cuenta de que Marcelo no era solo la persona buena, tranquila y sabia que siempre aparentaba. Era un ser humano con heridas profundas que tal vez no habían sanado del todo. La carta probaba que él había fallado en proteger a la persona que más amaba. Y tal vez esa era la razón por la que había elegido casarse con Valentina, para evitar la soledad. Esa noche, después de que Marcelo volvió, Valentina se sentó al borde de la cama pensando en todo lo que había descubierto. Se sentía un poco culpable por haber leído esas cartas. Pero también se sentía más cerca de él. Empezaba a entender que Marcelo tenía una fragilidad que nunca mostraba frente a los demás. Se casó conmigo porque tenía miedo de estar solo, murmuró despacio, apretando el borde de su remera. ¿O realmente quiere construir una relación nueva? Esas preguntas seguían resonando en su cabeza, dificultándole dormir. Sin embargo, detrás de toda su confusión, Valentina se dio cuenta de que empezaba a sentir una simpatía más profunda por Marcelo. Ya no lo veía como una figura extraña impuesta como esposo, sino como un humano que tenía heridas y fragilidad. Bajo la luz tenue de la luna, Valentina miró su anillo. Su corazón seguía lleno de preguntas. Pero esta vez se sentía más aliviada. Empezaba a darse cuenta de que este matrimonio no era solo sobre devolver favores a su madre o cumplir expectativas. Se trataba de dos personas tratando de entenderse. Aunque no estaba lista para enfrentar a Marcelo y hablar de la carta, Valentina se prometió a sí misma ser más abierta con él. Sabía que el camino era largo y lleno de desafíos. Pero por primera vez se sentía optimista. Antes de dormir, guardó la carta de nuevo en la cajita de madera,
esperando que algún día Marcelo se abriera y compartiera la historia completa de su pasado. Esa noche, el aire estaba más frío de lo normal en Buenos Aires. Valentina estaba sentada en el living con la cabeza baja. Su mente estaba llena de las cartas que había encontrado. Sabía que no podía ignorar lo que había leído. Demasiadas preguntas llenaban su cabeza y era demasiado grande su curiosidad sobre el pasado de su marido. Marcelo acababa de llegar de la clínica, se lo veía cansado después de un día entero de trabajo. Sin embargo, Valentina decidió que esa noche era el momento justo para confrontarlo. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Aunque sabía que esta conversación quizás sería dolorosa para ambos. Marcelo, llamó Valentina suavemente cuando él se desató la corbata y se sentó en el sofá. Su voz sonaba nerviosa, pero firme. Marcelo se giró, pareciendo un poco sorprendido por el tono de voz de Valentina. ¿Qué pasa, Valentina? Te veo preocupada. Valentina respiró hondo, tratando de ordenar las palabras. Encontré algo hoy en tu escritorio. Marcelo frunció el ceño, confundido. ¿Qué encontraste? Valentina sacó la cajita de madera de detrás de su espalda y la puso sobre la mesa ratona frente a ellos. Sus ojos miraron a Marcelo con una mezcla de culpa y curiosidad. Abrí esta caja sin tu permiso. Perdóname. Marcelo se quedó congelado un momento, su rostro se puso pálido al instante. Miró la caja con una expresión difícil de leer. Una mezcla de enojo, miedo y tristeza. ¿Por qué la abriste? Preguntó en voz baja. Su voz sonaba amarga. Solo. Tenía curiosidad, respondió Valentina, con la voz temblorosa. Y encontré estas cartas. Las cartas de Lucía. Marcelo cerró los ojos un momento, como si tratara de calmarse. Cuando los volvió a abrir, había un cansancio profundo en ellos. Nunca quise que supieras sobre esto, dijo despacio, casi como un susurro. Pero ya lo sé, respondió Valentina. Su tono se volvió más fuerte. Y necesito una explicación, Marcelo. ¿Por qué nunca me contaste? Él bajó la cabeza, sus manos temblaban mientras sostenía la caja. Después de unos segundos que parecieron siglos, comenzó a hablar con voz pesada. Lucía. Ella no solo murió por su enfermedad, dijo suavemente, con voz llena de culpa. Ella se quitó la vida. Valentina sintió que le faltaba el aire, aunque ya sabía el hecho por la carta. Escucharlo directamente de la boca de Marcelo hacía que todo fuera más real, más doloroso. Fallé en protegerla, continuó Marcelo, con la voz cada vez más quebrada. Traté con todas mis fuerzas de salvarla, pero no pude ver lo frágil que estaba. Estaba demasiado enfocado en su enfermedad física y no me di cuenta de que su alma también se estaba muriendo. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Marcelo y Valentina sintió que se le partía el corazón al ver a ese hombre llorar. Nunca imaginó que su esposo, que siempre parecía tan entero y sabio, tuviera una herida tan profunda. Me siento muy culpable, dijo Marcelo. Su voz casi no se escuchaba. Todos los días desde su muerte, siempre me pregunto, ¿podría haber hecho algo más? ¿Podría haberla salvado si hubiera estado más atento, más pendiente? Valentina no pudo contener sus propias lágrimas. Le tomó la mano a Marcelo, tratando de darle un poco de calor. No es tu culpa, Marcelo, dijo ella suavemente, con voz llena de empatía. Hiciste lo mejor que pudiste. A veces no podemos salvar a las personas que amamos aunque pongamos todo el corazón. Marcelo miró a Valentina. Sus ojos estaban llenos de gratitud y cansancio. Gracias por decir eso, Valentina. Pero sé que fallé, y es por eso que yo me casé con vos. Valentina se sorprendió al escuchar esa confesión. ¿Qué queréis decir? Me casé con vos porque tenía miedo a la soledad, dijo Marcelo honestamente, con la voz temblorosa. No quería pasar el resto de mi vida solo, cargando este peso sin nadie en quien apoyarme.
Sé que es egoísta y sé que debes sentirte obligada. Pero realmente necesitaba a alguien a mi lado. Valentina se quedó callada un momento, tratando de digerir todo lo que acababa de escuchar. Se sentía un poco enojada, pero también sentía lástima. Su matrimonio había empezado por las razones equivocadas. No por amor, sino por miedo y necesidad mutua. Sin embargo, detrás de todo eso, también veía la honestidad y la fragilidad de Marcelo que nunca había visto antes. No sé qué decir, dijo Valentina finalmente en voz baja. Me pone triste escuchar todo esto, pero también siento que ahora te entiendo más. Marcelo suspiró largo y sonrió levemente. Sé que no merezco tu comprensión, Valentina. Pero espero que algún día puedas perdonarme. Esa noche, Valentina y Marcelo se quedaron sentados en silencio en el living, tomados de la mano sin hablar mucho. Había una sensación de alivio entre ellos. Alivio porque el gran secreto había sido revelado y alivio porque empezaban a construir una confianza más profunda. Valentina se dio cuenta de que este matrimonio estaba lejos de ser perfecto. Pero empezaba a ver que había esperanza de felicidad. Antes de dormir, miró su alianza. Su corazón estaba más liviano. Empezaba a entender que el amor no siempre viene de las expectativas, sino de la comprensión y la compañía. Por primera vez, sintió que tal vez podía aprender a amar a Marcelo de una manera diferente. Unas semanas después de esa confrontación emocional, la relación entre Valentina y el doctor Rossi empezó a mostrar signos de mejora. Eran más abiertos el uno con el otro. Sin embargo, el destino parecía no haber terminado de ponerlos a prueba. Una mañana, mientras Valentina se preparaba para ir a la clínica, sonó el celular de Marcelo. Después de atender, la expresión del hombre cambió a una de total preocupación y tensión. ¿Qué pasa, Marcelo?, preguntó Valentina sintiendo que algo andaba mal. Marcelo dejó el celular sobre la mesa y miró a Valentina con los ojos vacíos. Tengo que ir a la clínica ya, dijo despacio. Su voz sonaba pesada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Marcelo suspiró y dijo casi en un susurro. Me diagnosticaron cáncer avanzado. Valentina sintió que su cuerpo se congelaba. Cáncer, repitió con voz temblorosa. ¿Desde cuándo? El especialista que vio mis análisis me lo dijo ayer, respondió Marcelo mirando al piso. Traté de ocultarlo, pero ya no puedo. Valentina le agarró la mano. No pasa nada, Marcelo. Vamos a buscar una solución. ¿Podés hacer tratamiento? No. Marcelo negó con la cabeza suavemente. Se lo veía cansado pero firme. No, Valentina. No quiero hacer un tratamiento agresivo. Ya soy grande y no quiero pasar mi vida en hospitales, dependiendo de drogas y máquinas. Solo quiero vivir lo que me queda en paz. Valentina sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo podés decidir así nomás? Tenés que luchar, Marcelo. Lo pensé mucho, respondió él con calma. Es la mejor decisión para mí. No quiero que me veas en un estado lamentable. Quiero dejar un buen recuerdo. Los días siguientes fueron muy pesados para Valentina. Cada vez que veía a Marcelo, sentía un miedo profundo. ¿Cómo podía ser que el hombre que recién empezaba a entender y respetarse tuviera que ir tan rápido? Una tarde, sentados en la galería, Valentina preguntó. Marcelo, ¿no tenés miedo? Él sonrió mirando el cielo que empezaba a oscurecerse. Claro que tengo miedo, Valentina. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Pero también sé que la vida no es eterna. Lo único que podemos hacer es aceptar con el corazón abierto. Valentina lloró. No estoy lista para perderte. Recién empezaba a entenderte. Marcelo le apretó la mano. No me vas a perder del todo. Mientras me recuerdes, voy a estar ahí. Y estoy orgulloso porque te has convertido en una mujer fuerte. Aunque Marcelo decidió no hacer quimio,
Valentina lo cuidó con todo el amor. Se aseguraba de que estuviera cómodo. Solían sentarse juntos a escuchar tango clásica. Una noche, Marcelo le dijo: Valentina, quiero que sepas que no me arrepiento de haberme casado con vos. Aunque empezó mal, agradezco que estés a mi lado. Sos el regalo más grande de mi vida. Yo tampoco me arrepiento, Marcelo, dijo ella llorando. Aprendí mucho de vos. Esa noche, Valentina miró la foto de su casamiento. Su corazón estaba triste pero agradecido. Sabía que el tiempo con Marcelo se acababa, pero le había dado algo más valioso que el amor romántico, comprensión y paz. Se prometió acompañarlo hasta el final. Esa noche, el viento soplaba suave en el jardín. Valentina estaba sentada junto a Marcelo, que estaba en una silla de ruedas cubierto con una manta. Su cara se veía en paz. Valentina la llamó muy despacio. Estoy acá, Marcelo. Él abrió los ojos y sonrió. Gracias por estar a mi lado hasta el final. No te voy a dejar, Marcelo. Él miró las estrellas. Ya no tengo miedo. Me diste un amor y una felicidad que no sentía desde que murió Lucía. Valentina bajó la cabeza. Yo también fui feliz, Marcelo. Me enseñaste el significado del amor. Marcelo cerró los ojos. Su respiración se hizo lenta. Valentina lo abrazó llorando en silencio. Te quiero, Marcelo. Gracias por todo. Él no respondió. Solo sonrió levemente y dejó de respirar con tranquilidad, dejando a Valentina sola bajo la luz de la luna. Unas horas después, al amanecer, llegó Graciela. Abrazó a su hija llorando junto al cuerpo de Marcelo. No sé qué decir, hija, dijo Graciela. Pero sé que él fue muy feliz de tenerte. El velorio fue solemne. Colegas, pacientes y amigos fueron a despedirlo. En el cementerio, Valentina tiró un jazmín sobre el cajón. Gracias, Marcelo. Gracias por ser mi esposo, rezó en silencio. Esa noche, Valentina escribió en su diario: hoy perdí a mi marido, el doctor Rossi, pero no perdí su amor. Me enseñó que el amor es comprensión y compañía. Siempre lo voy a recordar. Unos meses después, Valentina empezó a encontrar un nuevo ritmo. Decidió volver a trabajar en la clínica. Además, fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a familias necesitadas a acceder a la salud. La llamó Fundación Jazmín, inspirada en la flor favorita de su jardín. Es un homenaje para vos, Marcelo, murmuró una tarde trabajando en la fundación. También volvió a pintar. Un día, Graciela vio una de sus obras, una pintura abstracta llena de colores. Es hermosa, hija. Es sobre Marcelo. Sí, mamá. Es sobre todo lo que siento. Amor, pérdida y esperanza. Cuando la noche avanzaba, Valentina se sentó en la galería mirando las estrellas del cielo argentino. Se sentía en paz. No sé qué va a pasar en el futuro, Marcelo, susurró. Pero sé que puedo seguir adelante porque me enseñaste lo que es el amor de verdad. A la mañana siguiente, Valentina fue a la tumba de Marcelo con un ramo de jazmines del país. Gracias por cambiar mi vida. Nunca te voy a olvidar. Bajo el sol brillante, Valentina sonrió.